Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. En el mundo de las celebridades turcas, pocos eventos han generado tanto revuelo como la reciente separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia no solo sacudió a los fanáticos de la pareja, sino que también encendió un debate masivo en las redes sociales, donde la actriz parece haber enfrentado una reacción negativa desproporcionada. A pesar de que ambas partes han mantenido un perfil relativamente bajo respecto al tema, las plataformas digitales han sido el epicentro de discusiones acaloradas, especulaciones, y en algunos casos, ataques directos hacia Erçel. Desde que se hizo pública la ruptura, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar las razones detrás de la separación. Mientras que algunos expresaron su apoyo a ambas partes, otros dirigieron críticas más severas hacia Erçel, sugiriendo que podría haber sido responsable del fin de la relación. Estas afirmaciones, sin evidencia concreta, solo han servido para aumentar la presión sobre la actriz, quien parece estar en el centro de un huracán mediático. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la forma en que las redes sociales han amplificado los comentarios negativos hacia Hande Erçel. En plataformas como Instagram y Twitter, no es raro encontrar publicaciones llenas de críticas hacia su vida personal y decisiones. Estas reacciones han llevado a algunos a preguntarse si existe un sesgo implícito en la forma en que se perciben las relaciones de las celebridades femeninas, especialmente en una sociedad que a menudo espera que las mujeres asuman un rol más tradicional en el ámbito sentimental. Mientras tanto, Kerem Bürsin, por su parte, ha recibido mayormente comentarios positivos o neutrales. Muchos de sus seguidores lo han elogiado por mantener la compostura y no hacer declaraciones públicas que puedan alimentar los rumores. Sin embargo, este desequilibrio en la narrativa pública ha puesto de relieve un problema mayor en la forma en que las figuras públicas son tratadas en línea, con las mujeres a menudo enfrentando un escrutinio mucho más severo que sus contrapartes masculinas. El caso de Hande Erçel no es aislado. Otras actrices y celebridades femeninas han enfrentado situaciones similares, donde una ruptura o un cambio en su vida personal se convierte en un tema de debate público, a menudo cargado de prejuicios y estereotipos. Sin embargo, la magnitud de la reacción hacia Erçel parece haber alcanzado un nivel sin precedentes, lo que ha llevado a algunos expertos en redes sociales a plantear preguntas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en moderar estos comportamientos. A pesar de las dificultades, Hande Erçel ha continuado enfocándose en su carrera y proyectos personales. Recientemente, ha compartido actualizaciones sobre sus próximos trabajos y colaboraciones, lo que sugiere que está decidida a no permitir que los comentarios negativos definan su narrativa pública. Esta actitud ha sido elogiada por muchos de sus fanáticos, quienes ven en ella un ejemplo de resiliencia y fortaleza en un contexto que puede ser increíblemente hostil. Sin embargo, el impacto de estas dinámicas no debe subestimarse. Los expertos en salud mental han advertido repetidamente sobre los efectos nocivos que el acoso en línea puede tener en las personas, especialmente cuando éstas están en el centro de atención. Para figuras públicas como Erçel, el desafío radica en equilibrar la exposición que viene con su carrera y la necesidad de proteger su bienestar emocional. Por otro lado, la separación también ha reavivado debates sobre las expectativas del público hacia las relaciones de las celebridades. En muchos casos, los fanáticos tienden a idealizar a las parejas famosas, proyectando en ellas sus propios ideales y aspiraciones. Cuando estas relaciones terminan, el descontento y la decepción pueden manifestarse de maneras destructivas, como lo demuestra la reacción hacia Erçel. Mientras tanto, los medios de comunicación han jugado un papel importante en moldear la narrativa en torno a esta separación. Los titulares sensacionalistas y las especulaciones infundadas han contribuido a alimentar la controversia, dejando poco espacio para una discusión más matizada y empática. Sin embargo, algunos periodistas han abogado por un enfoque más responsable, señalando la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y abordar estos temas con sensibilidad. El caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de los desafíos únicos que enfrentan las celebridades en la era digital. Si bien las redes sociales ofrecen una plataforma para conectarse con los fanáticos y promocionar su trabajo,
también pueden ser un terreno peligroso lleno de críticas y acoso. Para figuras como Ercel, la clave podría estar en encontrar formas de navegar este panorama con gracia y resiliencia, mientras continúan defendiendo su derecho a la privacidad y al respeto. En última instancia, la situación destaca la necesidad de un cambio cultural más amplio en la forma en que se perciben y discuten las relaciones de las celebridades. En lugar de enfocarse en señalar culpables o alimentar rumores, quizás sea el momento de promover un diálogo más constructivo que reconozca la humanidad de estas figuras públicas y respete su derecho a vivir sus vidas en sus propios términos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.